Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Buenos días. Es un placer estar con ustedes a partir de este momento en compañía de el productor de Vanguardia Regional y la Alianza HRB Radio Digital, Camilo Silva. Hoy, amables televidentes y oyentes, un menú muy especial. Hay un mensaje al presidente Abelardo de Lespiella por parte de Cúcuta, de la dirigencia de Cúcuta, al nuevo presidente colombiano. Igualmente, Felipe Zuleta y el análisis a Iván Cepeda. Y se destapó Fajardo, el precandidato a la presidencia, se destapó contra Gustavo Petro. Por primera vez, el tímido, como le dicen, habla claro y preciso sobre el particular. Leidis Quintero es la gerente de el acueducto de Villa del Rosario. Hoy es noticia Leidis porque, entre otras cosas, que si no se pone en funcionamiento el acueducto metropolitano, la escasez de agua y el servicio de este producto, de este bien que nos da la naturaleza, el agua, no tendrá acción en el municipio histórico. Hoy va a ser noticia sobre el particular. Se ha preocupado mucho Leidis Quintero sobre el tema. Igualmente, Juan Portilla. Juan Portilla es un abogado prestigioso, pamplonés, que destapa acciones no muy santas en el manejo de la cosa pública. Hoy, precisamente, el doctor Portilla denuncias sobre el magisterio y las plazas de los docentes. Este es otro problema que en Colombia hay que mirarlo con lupa, porque los beneficios que obtienen los maestros que son jubilados y siguen empleados y gozan de 12, 13 y 14 sueldos anuales, además de las primas, pues esto va a traer algunas consecuencias con el nuevo decreto que va a promulgar el gobierno del doctor Abelardo de Lespiella. Sandra Mora fue comandante de la policía. Es una mujer de armas tomar. Ya se retiró de la policía. Estaba ejerciendo como secretaria de seguridad en el municipio de Los Patios, pero ahora es aspirante, seguramente, a ser alcaldesa del municipio de Los Patios. Habla sobre el tema de la desobediencia civil. Sandra Mora tiene capacidad y análisis para ello. Hoy es noticia aquí en Vanguardia Regional. También hay otra noticia muy importante sobre el orden público. Hallan un búnker donde se coordinaban ataques con drones a la fuerza pública en el Catatumbo. Hoy presentamos este informe muy especial. Igualmente, el coronel Fabio Ojeda dio un golpe a la guerrilla, durísimo golpe a la guerrilla. Y
con el tema que ocurrió ayer del terremoto, se pronuncia la Gobernación de Norte de Santander con la Oficina de Desastres. Habla el titular también hoy en Vanguardia. Y nosotros los cucuteños también pusimos parte en las muertes, sobre todo en el eje cafetero. Hoy habla una familiar también de ellos, familiares que tenían 5 años de estar viviendo en Pereira y fallecieron ayer durante el terremoto. También vamos a presentar la familiar hablando. Y finalmente, el tema técnico sobre el terremoto. El Instituto Físico de Colombia, uno de sus titulares, habla hoy aquí también y nos explica si pueden haber o no pueden haber réplicas y por qué el movimiento teutónico del día de ayer en todo el país y que ha cobrado muchas vidas y ha dejado muchas personas a la intemperie. Señoras y señores, este es nuestro menú del día de hoy aquí en Vanguardia Regional. Repito, con la producción de Camilo Silva en la alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Iniciamos con la nota del día, y la nota del día es política. ¿Por qué? Porque estamos próximos a iniciar campañas políticas en todo el país, no para presidente, pero sí para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. La nota del día tiene que ver con el Departamento Norte de Santander y los aspirantes. Y aquí vamos con el tema. Después de la posesión del abogado Abelardo del Espriella como presidente de Colombia, entramos en una etapa propia para otro tipo de elección, y es la de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados en todo el país. En lo que se refiere a nuestra seccional, las opciones empiezan a aflorar y es el momento de reflexionar en cuanto a los nombres que puedan llegar, los destinos que puedan mandar y llevar los destinos regionales. Aquí en este momento es otro estado, diferente de las elecciones presidenciales. La democracia y no el progresismo momerto, que ya no está en el poder, lo que implica que serán unas elecciones limpias y sin presiones, porque las que sabemos eran orientadas desde la Casa de Nariño, por ese inquilino de grata recordación o de ingrata recordación, ya que dejó de ser y no puede manipular las elecciones a su futuro. Ya goza de ser un expresidente malévolo más que tuvo Colombia en estos 4 años. Ahora, Norte de Santander tienen todas las probabilidades de ser, de llegar, de manejar, de actuar. Estamos en democracia. Democracia, aspiraciones importantes. Por eso, hoy el comentario en la Vanguardia Regional. Y el comentario va claramente, precisamente, a analizar lo que está ocurriendo. En nuestro departamento hay figuras como Edgar Díaz, como Diego González, como Silvano Serrano, y ahora últimamente Alejandro Carlos Chacón. 4 personajes, 4 dirigentes, 2 de ellos que ya fueron gobernador, uno que aspiró a la gobernación y fue derrotado, y el otro finalmente que fue senador de la República y que perdió la credencial de senador, pero quiere, como dicen vulgarmente, reencaucharse como gobernador.
Estos 4 personajes han mostrado su interés de regir al norte de Santander. Pero hay casos muy curiosos. Por ejemplo, Edgar Díaz es ex senador y pertenece al partido político Cambio Radical. Cambio Radical va a estar en las contiendas en diferentes departamentos de Colombia. Pero aquí hay un problema para analizar. Y es que Edgar Díaz eligió a su alter ego, a su hombre de confianza, al Senado de la República. Pero no lo hizo por Cambio Radical. Lo hizo por el Partido Verde. Es Luis Alfonso Mejía. Luis Alfonso Mejía es senador del Partido Verde y es también a su vez hombre de entera confianza del aspirante de Cambio Radical Edgar Díaz Contreras a la gobernación de Norte de Santander. Uno se pregunta, bueno, pero ¿hay coalición o qué pasó? ¿Qué es lo que hace o hay independencia por parte de Luis Alfonso Mejía? Quien, a decir de los que saben y entienden y comprenden la política, los verdaderos analistas, porque uno comenta nada más, ¿será que tiene la capacidad Luis Alfonso Mejía de apartarse de las directrices en un momento dado de Edgar Díaz, es de Cambio Radical? O por el contrario, esa credencial de Luis Alfonso Mejía es para un hombre que juega a tener doble acción. Es decir, un pie en el Partido Verde, otro en Cambio Radical y una aspiración a la gobernación de Norte de Santander. ¿Dónde la ubicuidad tiene en este momento Edgar Díaz en política? Un pie en Cambio Radical y otro en el Partido Verde. Así pues que entonces tendrá que definirse el doctor Díaz Contreras en el tema de la gobernación. Pero los que más saben dicen que no hay problema, que Díaz, si no aspira a la gobernación, de pronto es candidato a la alcaldía de Cuba. Así es la política. Eso firman los que saben de política. Y me atrevo a decir que en este caso, entre Edgar Díaz y Luis Alfonso Mejía, recordar un bolero de Alcia Costa que dice: es un ajedrez, un crucigrama que no puedo entender y no sé qué hacer con tu difícil querer. ¿Sí es eso? ¿Verde o cambio? Así es para Edgar Díaz y Luis Alfonso Mejía. Bueno, ¿se es verde o se es azul? Por otra parte, Diego González es el candidato, dicen, impecto, porque hizo una campaña exhaustiva por el doctor Abelardo de la Espriella y hace parte del partido del actual presidente de Colombia, Firmes por la Patria. Dicen que Diego González tiene un buen hándicap por esto, pero falta ver con el resto del departamento. Ahí están latentes, solamente falta que definan las directivas de Firmes con la Patria si se le miden a apoyar a Diego González. Por eso los verdaderos analistas manifiestan en este aspecto las de ganar para no comprometer a los politiqueros y a los partidos políticos. Es la mejor opción la que tomó Silvano Serrano. Silvano Serrano no quiere comprometerse con los partidos tradicionales. Él hizo una muy buena gobernación. Ha sembrado. Es un buen agricultor. Es oriundo de Villacaro, una raza campesina. Ya él sabe que se debe sembrar en época de menguante y después viene las épocas donde viene la producción. Él sembró en menguante, siendo gobernador. Y hoy por hoy, Silvano Serrano
no va con los partidos tradicionales. Está buscando por firmas tener el aval para ser gobernador de Norte de Santander. Nos parece muy buena la idea de Silvano Serrano. No hay compromisos y puede hablar con todos, pero también tiene el pueblo que se va a prestar para buscar firmas en la candidatura a la gobernación de Silvano Serrano. Porque de otra parte, en el Centro Democrático me ha defendido candidato. El Centro Democrático del Norte de Santander no está muy bien. El Centro Democrático del Norte de Santander fue bueno en la época cuando Iván Duque obtuvo más de 500.000 votos. Se votaron porque aquí las divisiones pudieron más. No pudieron elegir ni al gobernador, ni al alcalde, ni nada de eso. Simplemente se perdieron los votos. Se fueron por las alcantarillas de la política mal llevada. Pero no han definido nada en el Norte de Santander. Y es actualmente partido de gobierno. ¿O será que los amigos de Uribe buscarán alianzas? He ahí el interrogante. Las alianzas pueden ser con el Partido Conservador, el Partido Liberal, según sea el candidato. Porque aquí va a jugar un papel muy importante el nuevo gobierno. Va a jugar un papel importante el nuevo gobierno. Porque hay que afianzar a través de las gobernaciones y las alcaldías, afianzar la patria milagro. Entonces, lo que viene ahora es de mucho análisis y ojalá que este que acabo de hacer, comentario, no análisis, tenga algunas repercusiones en lo que a la política de Norte de Santander se refiere. En Vanguardia Regional, amables televidentes, no buscamos primicia. En Vanguardia Regional buscamos la verdad. El señor alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, debe dar una explicación a quienes lo viven criticando. Yo creo en Jorge Acevedo, creo en su accionar, pero se dicen, como en la película mexicana, pero se dicen unas cosas. Usted debe, doctor Acevedo, citar a una rueda de prensa importante y aclarar todo lo que se está hablando. El tema de Veolia, el tema del predial, en fin, lo que se dice. Porque no le pueden manchar a usted su hoja de vida. El trabajo que ha realizado por la ciudad de Cúcuta, el ataque a la inseguridad, el tema de la pavimentación, en fin, la creación de estadios deportivos. Hay que aclarar, señor alcalde, no pueden seguir hablando sus detractores de lo que usted dice que ha dejado de hacer o está haciendo. Claramente, señor alcalde, se lo dice un amigo, y es amigo del gobernante quien le dice la verdad, y yo le estoy diciendo una verdad. Yo soy su amigo. Yo soy su amigo. La ciudad de Cúcuta ha estado muy ligada al tema de la elección presidencial, y más el departamento norte de Santander, que porcentualmente fue uno de los primeros departamentos en el cual ganó Abelardo del Espriella. El mismo presidente lo reconoció y aquí vino. Fue el primer concurso que hizo en la capital del departamento norte de Santander como agradecimiento precisamente a esa votación, proporcionalmente, digamos. Pero hay un mensaje para el presidente. La dirigencia cucuteña espera que no se olvide el doctor Abelardo del Espriella de esta región. No se ha olvidado, nos nombró al ministro de la Defensa, que es de Cúcuta, y que seguramente le hablará al oído
al doctor Abelardo sobre las falencias que existen en esta región, sobre todo el tema de la inseguridad y el tema del Catatumbo. Pero bueno, hablemos del mensaje de los cucuteños. Por favor, Camilo, aquí está el mensaje. Dele, Camilo. Presidente Abelardo de la Espriella, esto es Cúcuta. Una tierra de frontera que aprendió a levantarse incluso cuando todo parecía estar en contra. Cúcuta es el comerciante que madruga, las manos del obrero que trabaja de sol a sol, el esfuerzo del transportador que a diario recorre sus calles, la esperanza del joven que estudia y sueña con salir adelante, y la valentía de la madre que nunca se rinde. Es una ciudad que trabaja, que emprende, que abre sus puertas y que transforma cada dificultad en una razón para continuar sin desfallecer. Aquí sabemos lo que significa resistir. Hemos soportado el abandono, la violencia, el desempleo, la migración y el miedo, pero nunca nos han quitado el orgullo, porque el cucuteño puede caer, pero siempre se vuelve a levantar. Puede perderlo todo, menos las ganas de empezar de nuevo. Presidente, Cúcuta no pide privilegios, pide oportunidades, pide inversión, empleo, infraestructura y presencia real del Estado, pero sobre todo pide recuperar la seguridad, la tranquilidad de sus barrios y el derecho de cada familia a vivir sin miedo. Hoy, cuando usted asume la responsabilidad de conducir a Colombia, mire hacia esta frontera. Aquí hay una ciudad dispuesta a renacer. Un mensaje clarísimo para el presidente Abelardo de la Espriella. Seguramente que lo va a recepcionar, lo va a capitalizar y le va a decir al ministro de la Defensa, bueno, haga usted eso allí, doctor general Mora López. Felipe Zuleta es un comentarista, periodista capitalino, ha escrito libros, es un pensador, ilustre periodista Felipe Zuleta. Aquí le hace un análisis a quien fue candidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República y que hoy por hoy ha declarado desobediencia civil al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aquí está Felipe Zuleta. Me gusta oír sandeces, huevonadas. Pues este video no es para usted, porque el heredero de Petro y heredero de las FARC dice esto. Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno paramilitar. No sea despachatado, sinvergüenza, hipócrita, señor Cepeda. Paramilitarismo, el que dejó fortalecer Petro con las disidencias de las FARC, negociando y entregándole cabezas de altos oficiales del ejército y la policía a las autodefensas, haciendo pactos secretos con el ELN, infiltrando a las fuerzas militares con narcodelincuentes. Eso es paramilitarismo. Sinvergüenza, Cepeda. O como le dice su amigo Matarife. No sea tan hijo de puta, Iván. No sea tan hijo de puta. Quería ver el que lo parte. Aló. Bueno, estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Oíamos a Felipe Zuleta sobre el análisis a Iván Cepeda. Pero otra persona que en este momento también refuta, actúa y señala, durante la campaña fue el tímido, muy tímido en la campaña. El profesor que fue alcalde de Medellín, gobernador, doctor Fajardo, el tímido. Ahora, después de las elecciones, es que habla, porque durante el gobierno de Petro le dio miedo a hablar, ahora sí va a hablar. Fajardo, el tímido, el candidato presidencial, se destapó contra Gustavo Petro. Mientras Gustavo Petro fue presidente, no dijo nada, tímido.
Pero hoy, después de que perdió, aquí está Fajardo. Escuchemos. Cepeda nunca pensó ser candidato presidencial. Eso fue un accidente político, la muerte de Miguel Uribe, la condena del expresidente Álvaro Uribe, la confrontación que él ha tenido, ¿sí? Y quedó para mí, y siempre trato de ser respetuoso con las personas, quedó atrapado en una cosa para la cual él nunca se preparó, ni nunca soñó, y no estaba listo. El que está detrás de todo esto es Petro, y ya Cepeda le entregó a Petro, y le dijo Petro, bueno, usted sea el director de todo esto, y va a ser Petro. Y Petro es Petro, como lo escuchamos el 20 de julio en el discurso con las fuerzas militares, la fuerza pública a su alrededor, y después en el Congreso de la República. En una frase, ¿qué es ese Petro? Caos. Sin duda que tiene capacidad de crear la confrontación. Petro desde el 2023 está en a mí no me dejan, porque a él nunca lo han dejado, nunca lo dejaron en Bogotá, que fue mal alcalde. Sí. Entonces, pero es una habilidad tremenda para la confrontación. A mí no me dejan los ricos, no me dejan los medios de comunicación, no me dejan el Congreso, no me dejan los jueces, no me dejan estos ministros. Todo eso que ha pasado alrededor, él tiene esa capacidad, pero tiene la incapacidad total de construir, de transformar, de darle rigor a las actividades del gobierno, fortalecer las instituciones, generar la confianza para hacer las transformaciones. Ese Petro es caótico y lo vemos en sus tweets, en su comportamiento, y eso va a ser él a partir del 7 de agosto. Y claro, ahora sí habló el doctor Fajardo. Pero mientras Petro era presidente no hablaba, tímido. Ahora sí habló después de que perdió el candidato de Petro y sacaron a Petro y listo. Ahora sí habla. Posiciones que hay que respetar, que las respetamos nosotros como periodistas. Pero nada más. Nos vamos ahora para Villa del Rosario. Desde hace muchos años, el tema de Villa del Rosario y el agua potable, ha sido el pan de cada día. Recuerdo mucho que cuando se fue a construir una urbanización para el ejército, para las fuerzas militares, en ese valle, el municipio histórico, vino una compañía de ingenieros especializados del Ejército Nacional. Era gerente del Instituto de Crédito Territorial, Luis Alberto Villalobos Ortega. Nos invitó a los periodistas para analizar el tema de lo que estaba ocurriendo en Villa del Rosario. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa, que en Villa del Rosario, en ese valle, hay agua no potable para más de 300 años. Ahí se abren unos pozos artesianos y de ahí sacan agua, pero el agua es muy densa y puede producir problemas en la salud, cálculos. No es un agua para consumo humano directamente. Y hay que hervirla. Pero hoy por hoy, en Villa del Rosario, sigue latente el tema del agua potable. Allá hay una empresa que la gerencia Ladies Quintero, y en el Consejo presentó un informe sobre la situación del agua en Villa del Rosario. Allí en Villa del Rosario puede quedarse en un momento dado sin el servicio del agua. ¿Por qué? Porque hay que colocar y poner a trabajar el acueducto metropolitano. Y si no se pone a funcionar el acueducto metropolitano, la escasez de agua será fatal. Aquí está Ladies Quintero sobre el particular, hablando en la alianza HRB, Radio Digital y Vanguardia Regional.
la doctora Leidis Quintero. Muy bien, a esta hora en Metro Televisión tenemos a la doctora de la empresa Qualia, Leidis Quintero. Bienvenida a nuestro informativo y hablemos de hagamos ese balance de lo que ha sido su presencia aquí en el Consejo Municipal de Villa del Rosario. Bueno, como lo dije anteriormente, fue una sesión distinta. Fue una sesión donde finalmente Qualia pues hace 8 alertas precisas, claras, concisas, directas, y un llamado a la corresponsabilidad institucional para poder salir de estas alertas y poder mejorar la prestación del servicio en Villa del Rosario y sobre todo hacerle frente a los retos tan importantes que tiene el servicio en el municipio. Yo siento que fue una sesión distinta, no nos limitamos solamente a dar cifras del servicio, que siempre lo hacemos, pero además estas cifras pues están en el informe trimestral que se rinde tanto al Consejo Municipal como a Ibiro, pero quisimos ir un poco más allá, donde ya dejemos de buscar. La petición de Qualia es empezar a exigir corresponsabilidades en el que puedan garantizar el buen manejo del sistema de acueducto de alcantarillado, porque nosotros somos un operador, como lo he dejado claro en muchas oportunidades. Hay un prestador y hay un garante finalmente que está definido por ley en cuanto a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en un municipio. Cada uno de ellos tiene un rol distinto. Entonces, el llamado de hoy fue a que asumamos esa corresponsabilidad, a que trabajemos articuladamente, porque no lo estamos haciendo en este momento, y podamos brindarle soluciones a la población rosariense. Una de las cosas que usted habló ahí en el Consejo Municipal es la falta de pago de los subsidios a los estratos más vulnerables, y especialmente este tema de que todavía no se ha puesto en funcionamiento el acueducto metropolitano. Sí, son 2 temas sensibles para nosotros. El acueducto metropolitano cobra mayor relevancia en este momento por 2 razones. Primero, por la alerta de fenómeno del Niño. Tenemos una alerta de fenómeno del Niño. Si el río Táchira se nos queda seco, si no da un caudal suficiente, que seguramente va a pasar, necesitamos sí o sí que los tanques 1 de mayo entren en operación, porque es una fuente alterna de abastecimiento. Esa agua, como usted bien lo sabe, pues viene del río Zulia, del río Pamplonita. Y la segunda razón es recibir las redes del metropolitano, porque desde 27 de diciembre del año pasado, donde se presentó la falla, que seguramente pues todo el municipio recuerda, a la fecha no tenemos noticias de esa reparación o en qué van, y nosotros necesitamos las redes para poder mejorar el servicio en la zona norte, sobre todo porque esta obra fue inaugurada hace 2 años. O he arado en el mar, porque las soluciones no son a casos específicos, a quejas específicas, esas se resuelven y esas suceden en todos los servicios, ¿no? Pero lo que nos debe concentrar son los problemas de largo aliento, los problemas de verdad de la zona norte principalmente y 8 sectores. Solucionando eso, le cambiamos la cara al municipio. Y sobre todo que comience a funcionar el acueducto metropolitano como debe ser, ¿no? Porque son como 810 litros por segundo que hay para... Y los periodistas de Villa del Rosario preguntaban a la doctora Leidis, y es grave el problema del municipio histórico, del agua, fenómeno del Niño. Pero ¿en dónde está el diputado? Dice que fue alcalde y ahora presidente de la asamblea, al que llaman Caballito. Caballito. No funciona. Que le gusta es ir pegado a la mantequilla, pero nada más. Este señor, que fue expulsado, lo sacaron de ser alcalde porque hasta no fue capaz de cumplir como es. El tal Caballito ese. Pero bueno, ¿qué pasa con Villa del Rosario? Hay candidatos ahora para la alcaldía y seguramente el tema central va a ser el acueducto metropolitano. Y llega el momento, y como dice la doctora Leidis, vamos a seguir arando en el desierto. Leidis Quintero, muy bien por Leidis, dio en el punto exacto
de la situación a los concejales. Pero una pregunta, uno que fue alcalde y ahora es presidente de la asamblea, que le dicen caballito, ¿qué ha hecho? Simplemente salir en fotos y estar al lado con Guayabera, porque se las tira también de gran caballero. Olvídese, caballito. El que es y no deja de ser. Juan Carlos Portilla es un abogado pamplonés importante. Tiene una columna diaria en donde destaca cosas que están fallando en la administración tanto departamental como municipal. E igualmente sus análisis sobre los congresistas, la actividad, lo que hacen, lo que realizan. Juan Carlos Portilla hoy habla sobre las denuncias al magisterio y las plazas de docentes que ellos tienen. ¿Cómo es esto, doctor Juan Carlos Portilla? Explíquele usted a la opinión pública. Atención, docentes. Soy el profesor Juan Carlos Portilla y hoy quiero hablarles directamente a ustedes. En repetidas ocasiones me han llegado denuncias y presuntas pruebas sobre un posible negocio con las plazas docentes. Según estas denuncias, Laura Cáceres y Xiomara Hurón son mencionadas en señalamientos donde presuntamente se estarían exigiendo sumas de dinero para realizar movimientos o garantizar determinadas plazas. Si esto resulta ser cierto, estamos hablando de algo gravísimo. Por eso, desde Guardianes por el Norte, nuestro equipo jurídico acompañará la recopilación y presentación de estas denuncias ante las autoridades competentes. Las plazas docentes no pueden tener precio. Los derechos de los profesores no se negocian. Que investiguen, que se establezca la verdad y si hay responsables que respondan ante la justicia. Soy Juan Carlos Portilla, Guardianes por el Norte. Portilla, Guardianes por el Norte. Me parece muy bien esta columna de Portilla. Yo creo que de Pamplona. Camilo, regáleme los comerciales y ya regresamos con Sandra Mora. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Sandra Mora fue comandante de la policía, una mujer importante, coronel. Y ahora, hace poco ejerció el cargo de secretaria de gobierno del municipio de Los Patios. Pero la política es así clara y precisa. A Sandra Mora le gusta la política. Y dicen los patienses que es una excelente candidata a la alcaldía de Los Patios. Aquí Sandra Mora se destaca sobre el tema de Iván Cepeda y la desobediencia civil. Sandra Mora está aquí. Hoy, como colombiana, como mujer, como madre, pero especialmente como coronel de la Reserva Activa, elevo una voz a través de una carta que le hice al señor excandidato presidencial Iván Cepeda. Señor Cepeda, he escuchado con profunda preocupación sus recientes declaraciones
invitando a la desobediencia civil contra un gobierno que ni siquiera se ha iniciado su mandato. Resulta incomprensible que antes que el nuevo presidente tenga la oportunidad de gobernar, ya existan voces decididas a desconocer el orden institucional, constitucional y a sembrar la idea de que la confrontación es el único camino. Durante más de 3 décadas al servicio de Colombia, entendí una verdad que jamás olvidaré. La violencia nunca aparece sola. Siempre comienza con palabras que justifican la confrontación, con discursos que dividen a los colombianos y a las colombianas entre enemigos irreconciliables, y con líderes que desde la comodidad de un micrófono convocan a otros a asumir los riesgos que ellos no quieren asumir, mucho menos a enfrentar. Me preocupa profundamente el mensaje que reciben miles de jóvenes cuando se les invita a creer que la destrucción, el bloqueo, el enfrentamiento con la fuerza pública y el desconocimiento a la ley contribuyen a formas legítimas de hacer política. Ellos serán los que enfrenten las consecuencias de estas pésimas decisiones. Cada colombiano que resulte herido, cada familia que viva horas de angustia, esperando el regreso de sus hijos, de sus familiares, cada acto de violencia que pudiese haberse evitado si hubiera prevalecido la sensatez, pero especialmente el amor por Colombia, pesará sobre la conciencia de quienes decidieron avivar el fuego en lugar de apagarlo. Sorprende que quienes durante años han hablado de reconciliación, de vida, hoy aparezcan y desconozcan esos mismos principios cuando el resultado electoral no les favorece. Que la historia nos recuerde por haber evitado un nuevo capítulo de violencia y no por haberlo provocado. Colombia merece los mejores líderes, con amor, con firmeza y democracia. Coronel Sandra Yané Mora Morales. Sandra, importante mensaje a la directora de la Policía en Norte de Santander. Bueno, aquí hablemos también ahora del búnker que hallaron aquí, un búnker donde se coordinaban ataques con drones a la fuerza pública en el Catatumbo. Este informe está aquí en este momento. Camilo, por favor. En medio de la ofensiva militar contra las disidencias de alias Calarcá en el Catatumbo, el ejército ubicó un búnker construido bajo una torre de energía para evitar ser afectados por la artillería de las fuerzas militares. Desde allí controlaban los ataques con drones. En esta torre de energía, donde a simple vista solo hay cables y estructura metálica, se oculta un sistema de seguridad que rompe con cualquier idea de guarida antes hecha por las disidencias. Bajo la torre, la estructura 33 de alias Calarcá construyó un búnker, un fortificado subterráneo, una madriguera diseñada no solo para esconderse, sino para resistir a la ofensiva de las fuerzas militares. Y no solo es un hueco, es una abertura excavada y construida con precisión, muros de concreto, madera y láminas metálicas capaces de amortiguar los impactos de artillería. Allí, dice el ejército, dormían y se resguardaban las disidencias, pero también funcionaba un depósito de guerra, un complejo ilegal para la elaboración de explosivos y construcción de drones. Se pudo incautar gran cantidad de material, dentro del cual encontramos más de 100 granadas que son utilizadas para ser adaptadas con drones y atentar contra la población civil. El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso de estos artefactos que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¡A mi orden! ¡A su orden! ¡Fuego! Con esta ofensiva militar que iniciaron las tropas hace unas horas con fuego de artillería y apoyo aéreo, lograron afectar 6 campamentos de las disidencias y recuperar esta carretera que conecta el municipio de Tibú con la vereda de Versalles en norte de Santander y que estaba bajo total dominio de Calarcá. Bueno, pero hablemos ahora todavía de la guerrilla. El coronel Fabio Ojeda, de la MECUC,
también le dieron un golpe a la guerrilla. ¿Cómo es esta información, Camilo, por favor? Sí, Patria, buenas noches. Les damos la bienvenida a la rueda de prensa con ocasión de una importante operación, quizá la más grande que se ha realizado en el presente año en la Policía Metropolitana de Cúcuta, en compañía de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Fiscalía General de la Nación, por supuesto de la Gobernación y de la Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta y del Zulia. En una operación conjunta, coordinada con nuestro Ejército Nacional, con la Fiscalía 19 seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Norte de Santander, fueron capturados 5 integrantes del GAOR 33 de las FARC. En esta importante operación fueron incautados 5 fusiles, 6 proveedores, 2 proveedores para pistola, 1 pistola, 2 chalecos balísticos, 1 chaleco multipropósito, 3 brazaletes con alusión al Frente 33 de las FARC y material de inteligencia y elementos materiales probatorios que serán usados por la Fiscalía General de la Nación para acusar a estos delincuentes. La operación se desarrolló gracias a la información aportada por la comunidad, tanto del municipio del Zulia como la Y de Astilleros y Cúcuta. Esto es un mensaje claro al delincuente alias Richard Suárez, cabecilla de finanzas del Frente 33 de las FARC, que vamos a continuar de este tipo de operaciones con nuestro Ejército Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, y no vamos a permitir de que estas estructuras lleguen a posicionarse a la ciudad de Cúcuta. Faltan 4 delincuentes provenientes del Frente 37 del Magdalena Medio que todavía los estamos buscando. No vamos a descansar. Hay un grupo especial de nuestro Ejército Nacional, de la Fiscalía y por supuesto de la Policía para capturar a estos delincuentes que son los responsables de los doble homicidios que se presentaron en el corregimiento de la Y de Astilleros el 19 de abril del presente año. Todo esto va a ser investigado por nuestra Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, Dios y patria. Queremos manifestar en nombre de nuestro Ejército Nacional que continúan las operaciones contundentes en contra de todo aquel fenómeno de criminalidad que quiera atribuir cualquier acción en contra de la población civil. Cúcuta, el área metropolitana, va a ser una zona segura en coordinación con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía General de la Nación. Se continúan las acciones ofensivas en contra de todos estos grupos armados organizados y la estabilidad se va a mantener en este territorio. Los buenos son los que siempre tienen que estar en prioridad en nuestra área de responsabilidad, y en articulación con nuestra Policía Nacional y nuestra Fiscalía General de la Nación se continuará. Muchísimas gracias. Bueno, Camilo, por hoy no más. Yo creo que hemos entregado una información importante en la Alianza Vanguardia Regional y HRB Radio Digital, y usted como productor en el día de hoy, Camilo Silva. Mañana será otro día. Que la pasen muy bien. Dios los bendiga. Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz.